tal, amigos? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Estamos en esta primera edición de esta semana, una de las últimas de octubre que tenemos esta semana y 2 días más de octubre, ¿no? Después ya entramos en noviembre y el año ya pasa volando. Son las 6 de la tarde, 54 minutos, 27 grados la temperatura. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo estás? andas, Pedro? ¿Cómo te va? Bien. ¿Después? Ay, qué bien. Un equipo medio diezmado, ¿no? Y Toto está de... ¿sabes? Parece que el casamiento de todos sus secuelas. Y Mariana está engripadita, parece. No sé, o a mí me comentaron que está engripada. No creo que las secuelas, no, pobre. No. Fuerza Mariana y que se recupere pronto, Mariana. Claro. Recupérate pronto. Estamos llegando a fin de año. Sí, señor. Y vamos a hablar de un tema que es clave, que es el tema impositivo, ¿no? Sobre el todo, pago de impuestos. Te agrego algo más. Ante el permanente reclamo de más aumento, de que siempre falta plata para salud, siempre falta para educación, entonces ¿de dónde sacamos la guita, verdad? O sea, a algún lado tiene que salir, ¿verdad? Claro. Y siempre es de los impuestos normalmente, o de aduana, o no tenemos muchas bocas más de, de ingreso de dinero, ¿verdad? El tema que incluso vamos a hablar ya ahora con los invitados claves en esto, sí. Preguntarles si es cierto lo que se dicen, que los que pagan impuestos son los que más pagan siempre, a quienes que es lo que siempre hablar, ¿verdad? Claro, se le aprieta mucho la clavija a los que los pagamos, que pagan, o que tratamos de pagar, ¿verdad? Al estar al día. La pregunta ¿es negocio estar blanqueado acá en nuestro país o te conviene estar en negro? ¿Cuál es el riesgo de trabajar en negro, por ejemplo? Claro, es como poner una empresa, ¿verdad? Exacto. Tener factura, esas cosas, y la gente no tengo factura así nomás, ¿verdad? No, ¿querés ticket o factura? No, va. No, sí. No, en serio, vamos a estar hablando sobre este tema ya con nuestros invitados, ya le estamos presentando rápidamente. Estamos con la doctora Marta González Ayala, viceministra de Tributación. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Hola, Pedro. Hola, Felipe. Un gusto estar con ustedes y con la audiencia de Unicanal. Yo quiero romper ese estigma que se dice que en Paraguay conviene trabajar en negro, conviene ser evasor. Y muchos dicen, lo que pasa es que vos te blanqueás y querés hacer bien las cosas y te sale muy caro. ¿Es cierto? A ver. ¿O no? ¿O está cambiando? Bueno, está cambiando radicalmente, Pedro. Tenemos que partir de la base de que en esta administración se ha recaudado, hasta ahora llevamos recaudado 9.000 millones de dólares en estos 4 años. Esto esencialmente porque la gente está percibiendo de que la administración tributaria se está trabajando en serio y que está combatiendo frontalmente la evasión. Obviamente todavía hay un camino largo que recorrer para ser uno de los países que tengan unas tasas bajas de evasión, pero definitivamente de que ha habido una mejora muy relevante. Podemos hablar de 200.000 nuevos contribuyentes que tiene la SED ahora. Podemos estar hablando que de 5.000 contribuyentes con el que esta administración inició el IRP. En este momento estamos llegando a 57.000 contribuyentes del IRP y unas mejoras sustanciales en todos los impuestos en cuanto a la facilitación para el cumplimiento tributario para cada contribuyente. Hoy día el contribuyente desde su casa a las 12 menos 2 minutos de un día del plazo del vencimiento puede estar pagando vía transferencia electrónica sus impuestos. Y por el otro lado, el caso de un contribuyente que es determinado, que se constata que ha evadido impuestos, las sanciones pueden ir hasta el 300%, Pedro. El 300% venimos aplicando en los casos en que se constata la utilización de facturas de contenido falso, facturas falsas, en los numerosísimos casos de mega evasión que hemos denunciado al Ministerio Público, y en casos individuales que podemos hablar, son miles de contribuyentes que están en una situación en la que además del monto del impuesto debe pagar hasta 300% de multa. Por eso que desde la administración nosotros sostenemos reiteradamente de que el Paraguay, teniendo las tasas de impuestos más bajas del mundo, es lo más conveniente pagar correctamente y oportunamente, porque a partir del día siguiente la propia ley establece los intereses y la mora que tiene que pagar el contribuyente por el atraso en el cumplimiento de su obligación.
Y en el caso de defraudación, como dije, además de estos dos componentes o accesorios, corresponde la calificación, la multa por defraudación, en caso que se constate esto, y consecuentemente entre el 100 y el 300% de multa. Estamos también con Liz del Padre, es directora jurídica de la SED. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes a toda la audiencia. Bien. Estaba antes de venir hablando con algunas personas, ¿no? Y ellos decían, la SED tiene resoluciones internas que ponen por delante de la ley. Yo decía, no, me parece que no debe ser así, porque si no ya estaríamos todos ante tribunales, ¿no? ¿Y qué usted le dice a estos reclamos que vienen de sectores bastante claros, ¿no? Sobre eso ¿la SED está por sobre la ley o no es así? En realidad, Pedro, lo que trata de hacer la administración tributaria en todos los casos es justamente hacer cumplir estrictamente lo que manda la ley, ¿verdad? Sí. La propia ley 125 establece justamente que la ley establece los parámetros como para poder emitir las resoluciones generales que reglamentan no solamente la parte impositiva, sino que también los trámites que debe cumplir el contribuyente para asumir o llevar adelante también el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Estas resoluciones son obligatorias para los funcionarios de la SED y lo son también en el mismo sentido para todos aquellos contribuyentes, ¿verdad? En general, en el caso, por ejemplo, del impuesto a la renta personal, el año pasado el Poder Ejecutivo emitió un decreto, el 6560, que reglamenta o que hizo unas modificaciones al decreto que regulaba de manera anterior el IRP y que extendía incluso las deducciones que la propia ley establece, ¿verdad? Con lo cual varios contribuyentes pagaban menos el impuesto que tenían que pagar o incluso haciendo uso de esa normativa y más allá inclusive de lo que dice la normativa. O sea, que hacía uso y abuso. Hacían abuso efectivamente de la normativa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la ley establecía ciertos límites para las deducciones y sin embargo, bajo el asesoramiento de algunos asesores, valga la redundancia, algunos contribuyentes deducían más allá de lo que establece la ley, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, está permitido deducir solamente hasta el 15% de los ingresos brutos en inversiones de acciones de empresas. Ellos dicen, no puede ser esto, porque en realidad la SED decía que sí era deducible, o sea, sí era un 100%, pero era más de un 15%. En realidad la ley es clara, ¿verdad? Sí. Y así como la gente suele aludir de que una normativa es de carácter inconstitucional cuando va en contra de la ley, tampoco podemos recurrir nosotros a utilizar justamente una norma de carácter irregular para tratar de solapar nuestros hechos, ¿verdad? Claro. En este caso, la reglamentación no prevé algo distinto, no establecía tampoco algo distinto a lo que establece la propia ley. Y si bien es cierto, algunas personas invocaban el formulario, cabe señalar que el formulario es simplemente una herramienta que busca facilitarle al contribuyente la liquidación de sus impuestos. Pero de ninguna manera ese formulario puede ser suficiente como para que vos cambies el contenido o el mandato de la ley. Que en este caso obviamente no se dio, no establecía una cosa distinta el decreto anterior y tampoco lo hace el decreto 6560. Perfecto. Sería bueno, Pedro, si podemos pasar la imagen de la página 6 de la lámina 10 o 12, en donde claramente la ley establece este límite del 15%, sobre el total de los ingresos brutos. Esto es lo que la SED se ha pegado estrictamente para... No, es más, está más adelante. Está más adelante. ¿Qué foto era? En la página... A ver, un poquito más. A ver, comparativo de multas, recaudación 2007, aumento de contribuyentes. Bueno, estas son todas estadísticas. No, un poquito más. Sí. Donde dice limitaciones de la ley para el IRP. Vamos a hacer una cosa, Marta. Acá. Vamos a hacer una cosa. Ya vamos a buscar, en la pausa buscamos, ¿no? Ok. En la pausa buscamos y vamos a estar hablando sobre eso. Pero quiero presentar también al tercer invitado, es Víctor Gómez de la Fuente, director general de Grandes Contribuyentes. Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Felipe. Un gusto estar con ustedes, tiene con la audiencia.
Sí. Bueno, ¿cuál es la situación con los grandes contribuyentes? ¿Cuántos son en nuestro país los grandes contribuyentes y a partir de qué se los considera grandes contribuyentes? Bueno, la Administración Tributaria clasifica a los contribuyentes en grandes, medianos y pequeños contribuyentes. Los grandes contribuyentes hoy son 750 grandes contribuyentes. Ajá. Y que representan la recaudación de la SED de en torno del 70%. Básicamente la idea es tener una cantidad de grandes contribuyentes con ese monto recomendado por los organismos internacionales. Claro. Teníamos más de 1.500 grandes contribuyentes y eso fue reduciéndose justamente para tener un mejor control sobre ellos. Los grandes contribuyentes tienen una boca de cobranza específica, pagan por vía electrónica, tienen ejecutivos de cuenta, como un banco. Un banco tiene hoy ejecutivos de cuenta para atenderlos personalmente. Y también, por supuesto, son controlados mensualmente, ya sea en el pago del impuesto al valor agregado y también anualmente en el tema de renta, la distribución de utilidades, justamente que es lo que afecta a los accionistas. Cuando finalmente la empresa decide distribuir, hay un monto que le llega a los accionistas y 50% de ese monto también está grabado por el impuesto a la renta personal, ¿verdad? Podemos hablar que en grandes contribuyentes en estos 5 años se ha sextuplicado la capacidad operativa con la misma cantidad de recursos humanos. Teníamos un promedio básicamente de 30 fiscalizaciones al año, hoy estamos superando las 200 fiscalizaciones al año, con lo cual demostramos que si antes, como fue la primera pregunta que usted dijo, si es más fácil estar en negro o estar fuera del circuito, acá no podemos hablar de que están fuera o dentro del circuito, sino que todos los contribuyentes, estén inscritos o no, deben pagar los impuestos que corresponden, y con esta capacidad de control que tiene grandes contribuyentes hoy, podemos decir que todo ese sector está siendo controlado y monitoreado y finalmente le sale mucho más barato pagar el 10% del impuesto del IVA, 10% de renta, que evidentemente son las tasas más bajas de la región y de Latinoamérica. Totalmente. Y como muchos extranjeros nos dicen, no es entendible cómo una empresa no quiera pagar ese monto. Bueno, pero estamos en una cultura que tenemos que estar cambiando, donde finalmente si podemos pagar cero, vamos a pagar cero. Entonces la Administración Tributaria cumple su rol, que justamente es captar vía impuestos el dinero de las empresas para poder distribuir a la sociedad, ya sea con camino, salud, educación, ¿verdad? Cuando detectan que hay, digamos, algunos sectores que están haciendo, yo no quiero calificar, pero bueno, están haciendo abuso de las deducciones. ¿Cuándo se detecta eso y dice, bueno, tenemos que terminar con esto? ¿En qué momento? Bueno, en el caso del IRP, Pedro y Felipe, nosotros empezamos a trabajar con firmeza, en general masivamente, desde mediados del año pasado, en donde empezamos a mirar de que el comportamiento de este impuesto era bajísimo, considerando de que los contribuyentes que están alcanzados por el IRP son los más millonarios de Paraguay. Y el año pasado, a partir de este análisis, identificamos que la mitad de los contribuyentes inscriptos en el IRP no pagan nada de impuesto. También hay una lámina que sería interesante pasar, en donde se muestra de que unos 12.500 contribuyentes no han pagado nada. Presentaron su declaración, pero no pagaron absolutamente nada. Es así que este impuesto es un impuesto que contribuye en el total de la recaudación de la SED menos del 2%. Menos del 2%. Cuando empezamos a mirar en detalle, lo que nos dimos cuenta es estos abusos que estamos comentando, que la gente interpretó de manera abusiva, un poco porque determinados asesores tributarios hicieron una difusión incluso a través de material periodístico o de capacitación para deducir el 100% de las inversiones, por ejemplo, en emisoras de capital abierto. Claro. Cuando que la ley es muy clara al respecto de que el límite es el 15%. Entonces, a partir de allí es que fuimos advirtiendo, justamente trajimos acá las láminas, en la primera gacetilla que se publicó con respecto a esto fue del 3 de enero
del 2017, sí. en el que ya la SED advierte a los contribuyentes que necesitaban mirar y rectificar sus declaraciones juradas para no tener que llegar a la instancia en la que estamos hoy, en donde hay un grupo de contribuyentes que ya ha sido notificado y que la SED le requiere consecuentemente que rectifique su declaración jurada para evitar pagar las multas. Todavía estamos en este momento en la fase de una notificación en donde el contribuyente es el que tiene la posibilidad de declarar correctamente. Y esa es la que se hizo una postergación, digamos, hasta el 6 de noviembre. Sí, nosotros el día de hoy, Sí. porque mañana vence el plazo que dio originalmente la SED para la presentación o de la rectificativa Sí. o de la justificación de que ha liquidado bien sus impuestos. Pero a partir de las consultas o los pedidos de numerosos contribuyentes, en el día de hoy hemos notificado a todos aquellos a quienes en la semana pasada les comunicamos esta situación de que tienen un plazo hasta el 6 de noviembre para realizar las rectificativas o arrimarnos la documentación que le estamos solicitando. Perfecto. Bueno, amigos, vamos a hacer una pausita. Vamos a hacer una pausa, vamos a buscar la información que estaba requiriendo la titular de la SED y vamos a ir conversando, señores y señores. Señor. El Yo tengo un impuesto. consejito para vos, Pedro, A y ver, también para la editora de la SED. Un consejo cultural sobre todo. Sudameribank presenta el especial de Luis Álvarez. Tributo a los grandes autores y compositores del Paraguay. Participación especial de la Orquesta Sinfónica, Congreso Nacional, dirigida por el maestro Luis Álvarez. Gran coro, ballet e invitados especiales. 27 de octubre, 21 horas, una actividad especial para el fin de semana. Gran Teatro José Asunción Flores, del Banco Central del Paraguay. Entradas en venta en Red UTS. Así es, pero te da un consejito. Cargar en una nafta con octanaje real certificado, carga full 92 aditivada de barcos y rodados, para que tu auto tenga el mejor rendimiento y que tu motor tenga full protección y potencia. Todas las natas de barcos y rodados, además de estar aditivada con paquetes de aditivos de alta tecnología, cuenta con la certificación del octanaje de Bureau Veritas Europea, líder en verificación y certificación. Tu auto a full con full 92 aditivada de barcos y rodados. Bueno, ahí está, ¿eh? 7 de la tarde, 16 minutos. Está señor. bastante lejos. Sí, Felipe. Está lindo. Eh. Sí, para la doctora González. Doctora, nos hablaban en un principio de que, decían, hay muchos que se presentan como grandes asesores impositivos, decía, ¿verdad? Y que hacían inclusive campaña, desconociendo las resoluciones, tipo que usted estaban mencionando. ¿Cómo se lidia con eso desde la SED a nivel de comunicación? O sea, Claro. de entrada te diría venir más a programas como este, ¿verdad? Fantástico. Felipe, nosotros con gusto venimos, sin problema, ¿verdad? Porque es nuestro papel, es nuestra responsabilidad estar más cerca del contribuyente y ustedes realmente nos están ayudando en esto, ¿verdad? Pero en todo caso lo que nosotros le pedimos es que la gente deje de mentir, ¿verdad? Los asesores tienen que ocuparse de leer lo que la ley dice y plasmar eso en los documentos que publican o que le entregan a los contribuyentes. Porque cuando un contribuyente, nosotros recibimos a diario a 3, 4 contribuyentes y principalmente en momentos en donde estamos mandando o reclamando a numerosos contribuyentes, la gente dice, pero a mí mi asesor me dijo que yo podía deducir el 100%. Ah, no, pero la ley dice tal. Lamentablemente, la ley es la que debe ser cumplida, no lo que el asesor o el tesorero o el contador o el auditor le dice, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lidiamos en la SED con este tipo de situaciones? Pues tenemos desde una microcápsula tributaria,
una microcápsula tributaria que habrán recibido ustedes como contribuyentes del IRP, que remitimos a todos y cada uno de los contribuyentes ya en el mes de mayo, en donde advertíamos, pero casi en término coloquial y casi como explicando a un niño de escuela primaria de el tope o hasta dónde se pueden deducir las determinadas inversiones o gastos o costos, ¿verdad? Tenemos en nuestra página web de la SED un total de 50 y más tutoriales, de los cuales varios de ellos tienen relación con el tema del IRP específicamente, pero también hay tutoriales para el IVA, para presentación de estados financieros, para liquidación del IRASI, del IRAGRO, etc. Estos tutoriales están en la página disponible para que el contribuyente consulte 24 horas del día, sábado y domingo inclusive. Y estamos llevando a todo el país capacitaciones todas las semanas. Llevamos capacitados más de 5.000 contribuyentes específicamente de IRP y de cualquier otro tema tributario que el contribuyente o una empresa, una cámara de empresarios solicite. Claro. Estamos llegando a cada localidad de los 17 departamentos para hacer las capacitaciones. Y lo importante, señalar aquí que estas capacitaciones son totalmente gratuitas. Además de esto, tenemos un call center en donde el contribuyente puede llamar, hacer las consultas. Tenemos un sistema de consultas vinculantes que también estamos contestando regularmente. En fin, hay una diversidad de modelos para que el contribuyente se acerque a la SED a aclarar sus dudas en todo caso. Y tenemos desde el año pasado ya el sistema Marandú o el buzón electrónico Marandú, por medio del cual estamos permanentemente interactuando con el contribuyente. Justamente hablando de la ley, y no voy a decir quién escribe, ¿no? Pero creo que la respuesta la tenemos ahí en la computadora y ya le vamos a estar contestando, porque se pregunta a esta persona, ¿cómo es posible que la propia SED haya respondido por escrito a una consulta por escrito, dice, que las inversiones en acciones son totalmente deducibles y ahora salga a cuestionar todas las declaraciones presentadas en años anteriores? Porque ellos dicen, me están pidiendo documentos respaldatorios de una gestión de, qué sé yo, del año 2011, 2012, suponete, ¿no? Y me dan 72 horas para hacer. Entonces él se pregunta, ¿por qué dejó pasar 5 años? Por un lado. Y por otro lado dice, está el tema de las, entre otras, ¿no? Las inversiones en acciones, que creo que es la asesora jurídica la que tiene que dar la respuesta, ¿no? Sí, efectivamente, como señaló la viceministra, nosotros respondemos a través de consultas. En lo que se refiere a IRP, nos gustaría que esta persona nos acerque la consulta a la que hace referencia, porque efectivamente, según nuestra base de datos, tenemos consultas vinculantes en donde un contribuyente nos pregunta, ¿son deducibles los gastos y las inversiones realizadas con la actividad gravada? Y la pregunta es efectivamente sí, ¿verdad? Todos aquellos gastos e inversiones que están relacionados con la actividad de prestador de servicio personal es efectivamente deducible. En lo que se refiere a la inversión en acciones, la Administración Tributaria no pudo haber respondido otra cosa sino la que establece en la ley. El artículo 13. El artículo 13 de la ley que modifica a la 2421, justamente la que estuvimos pasando hace un rato. Ahí sí podemos mostrar otra vez. Entonces, para que... Entonces, en ese caso, claro, ¿no? La ley establece claramente que cuando se trata de personas físicas, la inversión... Ese que está marcado, ¿no? Sí, justamente. La inversión en acciones, en depósitos en entidades financieras, y específicamente en lo que vamos a entrar en lo que dice en acciones, solamente pueden ser deducibles hasta el 15% de los ingresos grabados. Es deducible hasta el 15% si vos compras acciones de sociedades de SAECAS y además condiciona la ley de que tienen que ser acciones nominativas. Va a ser contradictoria la ley si establece este tipo de limitaciones, pero a la vez te permite deducir el 100% para las personas que en general dicen
de que porque se relaciona con su actividad va a ser Claro, deducible. sí. Porque hay que recordar que en el caso del IRP están grabadas, en primer lugar, la remuneración que uno recibe como prestador del servicio, o sea, esto dependiente o independiente, pero también están grabadas las rentas que provienen de capital, en este caso las rentas que provienen de las acciones. Claro. Pero la ley es tan clara al decir que cuando se trata de acciones, solamente podés deducir, como repetimos otra vez, ¿verdad?, el 15% cuando sean acciones nominativas de SAECAS, Y ¿verdad? no sea aportante en un seguro social. Hay otra condición que también establece la ley, es que no sean aportantes del seguro social. Lo que ¿Qué significa, significa eso? lo que IPS. significa justamente que si una persona es aportante al seguro social, no podría deducir en este concepto, ¿verdad? ¿Por qué razón en principio establece esta diferenciación la ley? Y digamos que, yéndonos a lo que nosotros llamamos el espíritu de la ley, los que somos asegurados o los que tenemos un régimen de jubilación, en cierta forma uno tiene asegurada su jubilación. En el caso de aquellas personas que invierten en sociedades no tendrían, digamos, esa seguridad de jubilación, por eso la ley permite que puedan deducir Al hasta el 15. 15% de sus ingresos grabados. Perfecto. Para Víctor, me llamó un poco la atención lo que mencionaste, el tema del 70% de la recaudación de la SET está sobre las espaldas de 750. 50 grandes contribuyentes. Yo sé que vos eres director de grandes contribuyentes, pero te quiero hacer la pregunta igual. En todo caso me decís, Sí. le pasas la pelota a los otros miembros de la mesa, ¿verdad? Pero, ¿cómo se hace justamente para que esa base sea mucho más ancha, ¿verdad? Y no sea tan concentrada y tan fuerte allá arriba, ¿verdad? En la Bueno, punta de la pirámide. Bueno, de hecho, como No te sé dije, si es sano eso para el sistema, me parece que No, están todos pendientes una cantidad es- muy pequeña de personas. es sano en cualquier sistema por el hecho de que estos 750 son aquellos que le estamos controlando diariamente, por decir de una No, no, manera. a la inversa te digo, o sea, estamos descargando 70% de todo el peso recaudatorio, casi del Estado, sobre poquísimas personas o poquísimas empresas, ¿verdad? Ahora, el ejemplo contrario que te doy es que justamente estas empresas fantasmas que nosotros vamos a publicar dentro de poco, unas 270 empresas fantasmas que fueron creadas justamente para Evadir. generar créditos fiscales, Ajá. quienes compran esas facturas falsas justamente son los medianos, pequeños contribuyentes, Sí. que finalmente son el punto intermedio para que finalmente algunas grandes empresas posiblemente estén justificando de esa manera. Evadiendo, digo. Evadiendo. O sea, no directamente el gran contribuyente compra la factura falsa porque está siendo controlado directamente, sino que se vale de una red de satélites de medianos o pequeños contribuyentes. Y en el caso de las mega evasiones, como estuvimos hablando antes de comenzar el programa, estamos hablando de cerca de 3.000 empresas medianas y pequeñas que también están siendo controladas. O sea, la red abarca a más contribuyentes. Y permea. Y permea, por supuesto. ¿Verdad? De hecho, el aumento sostenido de la recaudación que estamos experimentando, como nunca antes se ha visto en estos 4 años, como dijo la viceministra, estamos recaudando 9.000 millones de dólares. Eso no se recauda simplemente por tener abiertas unas cajas recaudatorias, simplemente por el contrario, hay un Control. proceso de ajuste de las empresas donde uno ve si a mis satélites, a las empresas que me están proveyendo créditos fiscales se le está controlando y se le está multando, finalmente soy yo, gran contribuyente, el que tengo que estar cuidándome y dejando de utilizar ese tipo de mecanismos, ¿verdad? Marta, justamente 200, en lo que va del año tengo entendido que son 22 las empresas falsas detectadas, Sí. pero son 270 desde el 2013. 2013. Es como decíamos, Pedro, si miramos por año o por Sí. periodo fiscal, realmente podemos decir, acá hay un cambio en la conducta general del contribuyente. Ujú. Porque uno puede ver en los 7 casos de mega evasión que ya tenemos denunciado al Ministerio Público y estamos otros en proceso, lo que estamos identificando es que la conducta impropia o reprochable del contribuyente se dio esencialmente entre los años 2011, 12 y 13. Claro. ¿Verdad? En el 2013, luego a principio, en el primer semestre, pega un salto como si fuera que parecería que la gente dijo, aprovechemos antes del cambio de gobierno. ¿Verdad? Claro. Y luego se ve que esto va disminuyendo en volumen, en monto de producción de facturas falsas de manera significativa. Por ejemplo, si les pongo el caso de la mega evasión 3, el caso del operativo Turismo del Este, Sí. en donde están vinculados muchas empresas, 287 empresas para ser precisos,
del área de Alto Paraná en general, ¿verdad? Las que están allí en la frontera con el Brasil esencialmente. En esos casos, en el año 2015 y partecita del 2016, disminuye en el total a menos del 7% la producción de facturas falsas. En cambio, entre el 2012 y el 2013, esto se ubica por encima, cerca del 50% de la producción de documentos falsos y de utilización de documentos falsos. Por eso que yo creo que podemos decir con seguridad la percepción de riesgo que el contribuyente hoy está sintiendo de que la administración está haciendo un trabajo firme, sostenido en el combate de la evasión, es lo que produce un mayor ingreso a la administración tributaria, al Estado paraguayo, para cumplir sus fines, pero también una transparencia en la liquidación impositiva de cada contribuyente. Bueno, vamos a hacer una pausa y después de la pausa vamos a hablar del sistema Marangatú y vamos a hablar de la facturación electrónica. ¿Qué implica eso y qué cambios va a traer, ¿no? Qué beneficio para la gente, Sí. sobre todo, ¿eh? Consejo no hay. No tenemos nada. Bueno. No sonó la trompeta. No sonó la trompeta. No. Pasale, Claro. entonces, recomendale. Consejo paguen es que sus pague sus impuestos. Sí, hay que, tenemos tres, vamos a recomendar eso. Ya volvemos. I've been waiting for a guy to come and take me by the hand. Bueno, los paseos en familia, las salidas con amigos y toda la diversión se aprovechan en una Sea-Doo. Sea-Doo trae a Paraguay las mejores motos acuáticas para disfrutar de momentos únicos. Sentí, por ejemplo, la adrenalina y superar tus propios límites. Disfrutar de un paseo seguro con la mejor compañía en los diferentes modelos. Por ejemplo, la económica y divertida Spark, la confortable GTI, la ligera GTR 230, la imbatible RX-PX 300. Viví la experiencia Sea-Doo. Encontrarnos en Asunción Motorsport, Mayor Merlo 2501 y Teniente Martínez. O llama a este número, línea baja, 609-624. Marta, te voy a preguntar algo que me están consultando, que es el tema, dice que todavía no está el formulario para liquidar el IRP, por ejemplo. A ver, el formulario del Sí. IRP va a estar oportunamente, pero hay que tener en cuenta que en marzo del 2018 recién vence o el contribuyente está obligado a presentar esta declaración jurada y consecuentemente pagar si hay un saldo a su favor. Hay que recordar de que nosotros tuvimos hace unos meses atrás que suspender la vigencia de las retenciones, que es una cuestión absolutamente legal, pero por diversos planteamientos de numerosos contribuyentes se postergó la vigencia de estas retenciones que Sí. están en la ley y consecuentemente tuvimos que desandar todo el camino andado para que el formulario que ya prevía estas retenciones tenga que ser rectificado y a partir de allí disponibilizar, digo bien, el nuevo formulario. Pero esto va a estar en poco tiempo más, mucho antes del vencimiento de esta declaración, de este plazo de este impuesto. Y para la doctora Liz, Sí. el padre, doctora, ¿cómo es el tema de también la gente está preguntando muchísimo el tema de las multas para los funcionarios? O sea, multas con las cuales una parte que hagan los funcionarios, un porcentaje. ¿Cómo se asigna eso? ¿Es una desproporcionalidad? Tantas necesidades por un lado y resulta que después se concentra una cantidad de dinero para unos pocos funcionarios. ¿Cómo se maneja eso? Bueno, en el caso de las multas, la ley 2421 introdujo una modificación en la ley 125 y dispone justamente que el 50% de las multas que sean cobradas a los contribuyentes, que como consecuencia de un proceso de control se haya detectado de que realmente defraudaron al Estado, va a ser distribuida en un 50% entre los funcionarios de la Subsecretaría de Estado de Tributación. Y el 50% ingresa justamente a las arcas del Estado, ¿verdad? Es importante aquí resaltar de que en realidad, digamos que las multas que se le cobran a estos contribuyentes no se trata de cualquier contribuyente, ¿verdad? Estamos hablando de contribuyentes que realmente realizaron acciones, maquinaron realmente defraudar al Estado
y que a través de un proceso de control la administración tributaria realmente detecta de que efectivamente no cumplen sus impuestos, no por desconocimiento, sino que realmente porque maquinaron sus operaciones como para no poder, para no pagar nada o pagar por lo menos de lo que realmente le corresponde, ¿verdad? Utilizando esencialmente facturas falsas. Utilizando Claro. esencialmente facturas Para que la falsas. gente entienda, van los inspectores, detectan, le tienen que cobrar obviamente hasta el último guaraní, De más 100 los millones. intereses, más los Digamos. intereses y la multa, La que mora. además La mora el y la- 50%, claro, todo le cobran, no Sí, es los que la asesores. mitad de todo, porque muchas veces la gente dice, che, la mitad que acá, no, es la multa nomás. Ahora, lo que pretendía evadir, la mora, los intereses y bueno, y el 50% la multa. Sí, eso es lo que es importante también, Claro. Pedro, Sí. señalar con claridad y Felipe, ¿verdad? El impuesto ingresa totalmente a las arcas del Estado. Los intereses que la ley establece que tienen que cobrarse cuando el contribuyente no ingresó en tiempo sus impuestos también ingresan totalmente. La mora de la misma manera. La porción de la multa, esta que hablábamos, Sí. entre el 100 y el 300%, es la que una porción le corresponde al contribuyente. Y acá definitivamente lo que hay que decir con claridad es, esto está pagando el evasor de impuestos. La persona que incumplió, que defraudó al fisco, es la que está con este ingreso, con esta porcioncita, contribuyendo a que el funcionario de la SED, una persona profesional de alto nivel, para la cual el Estado invirtió un fondo muy importante para capacitarlos y que tiene el derecho legítimo de recibir una remuneración acorde con un nivel profesional. No estamos hablando de cualquier persona no instruida, no calificada. Estamos hablando de alrededor de un 80% de funcionarios de la SED que tiene formación terciaria y especialización en tributación. Y esta gente, ¿cuál es la alternativa? Que el sector privado absorba a estos profesionales que hoy están prestando un servicio al país, recaudando 9.000 millones de dólares para atender los gastos del Estado, o que esta gente, porque ganan poco, se retiren y se pasen al sector privado asesorando a las empresas. Acá defendemos, mientras no exista otro modelo mejor, defendemos con firmeza el derecho que tiene el buen funcionario de la SED, que está permanentemente siendo evaluado, que está permanentemente siendo medido en su desempeño. Tenemos 2 veces al año evaluación de desempeño y en función a esto se utilizan unos parámetros muy rigurosos para calificar y determinar la ponderación que finalmente va a dar lugar a la participación o a la distribución de una alicuota de este monto que le corresponda al funcionario. Y en definitiva lo que hay que decir, esto es completamente legal. Acá no hay corrupción, señores, acá no hay de ninguna manera ni un solo guaraní que la SED ha desviado metiéndose los funcionarios en su bolsillo una participación que no corresponda o que no está legalmente establecida. Y también es importante decir, antes de esta administración existía la evasión y en mayores volúmenes que lo que existe hoy, ¿verdad? Y lo llamativo es cómo es que las administraciones anteriores no recaudaban lo que hoy se está recaudando en la administración tributaria. Estamos hablando de duplicar el monto de ingresos de la SED, mucho más allá de del monto que el natural crecimiento por la inflación que se ha dado Claro. en la economía del país. Acá escribe una persona, debe ser mediano contribuyente, pero dice, me piden documentación preparatoria desde 2012 a 2015, me dan 3 días, y si en esos 3 días no reúno, es como que le cobran ya una multa. Y dice, y ahí surge, viste, Sí. están creando, como diciendo, están creando lapsos muy cortos para responder a algo, para después sí o sí cobrarte la multa, dice. No, en primer lugar, como dijimos, Pedro, las multas no van a ser cobradas en esta oportunidad y en esta etapa. Hoy han sido notificados los contribuyentes en donde se les da mayor plazo por Sí. pedido de numerosos contribuyentes. Y el plazo que se les dio no es de 72 horas. No es de En 72. todo caso, son 10 meses en lo que la Administración Tributaria recurrentemente viene advirtiendo 72 horas.
de que vamos a empezar a controlar. Claro. Lo que se hizo ahora simplemente es ir directamente al contribuyente a notificarle y decirle, tráiganos la documentación que acredite que ustedes podían deducir hasta este monto. Claro. ¿verdad? Ahí está. Se viene también la factura electrónica. ¿Qué significa eso? ¿Cómo va a impactar en las transacciones? Bueno, la factura electrónica, para hacer un poco Sí. mirar cómo está América Latina en lo que es factura electrónica, justamente América Latina es el propulsor de este mecanismo utilizado a nivel mundial, ¿verdad? Sí. En América Latina prácticamente Bolivia y Paraguay son los últimos países Somos los que no rezagaditos. están inmersos en lo que es facturación electrónica. Y gracias a Dios Paraguay, gracias al liderazgo de la viceministra y también del gobierno, es que estamos ya encarando, impulsando Sí. con el decreto que salió hace menos de un mes, donde da nacimiento al Sistema Nacional de Facturación Electrónica. ¿Qué beneficio trae? Primero, tener información digital, tener todos los archivos en línea, economía en lo que es impresión de documentos, manejo de documentos, archivo de documentos para las empresas. Justamente los expertos internacionales que vinieron hace un mes en un seminario internacional organizado por el Fondo Monetario, hablaban de que el ahorro de las empresas en materia de documentación llega inclusive a un ahorro del 70% al tener totalmente digitalizado la información. O sea, el beneficio para la empresa es tremenda. Ni qué decir lo que es el beneficio para el medio ambiente, ¿verdad? Claro. Pero por otro lado, también lo que hace es que todos los puntos de ventas, el manejo de, por ejemplo, bebidas, manejo de mercaderías que tienen que ir en camiones, tienen que ir con los preventistas. De hecho, hoy el manejo de los preventistas directamente tiene un aparato que va levantando digitalmente el Como un pedido POS. que quiere, como un POS. Pero toda la parte de mercadería sí se sigue llevando otra vez con factura, nota de remisión y demás manejo que puede tener muchos inconvenientes. Bueno, hoy todo eso se va a emitir en forma digital y previamente en las empresas. Pero sí es importante aclarar que el sistema que Paraguay adoptaría es el sistema offline. ¿Qué quiere decir eso? Que no es que va a tener una autorización previa del emisor y de la SED que interfiera en un proceso de comercio, y solamente si la SED autoriza se genera el consumo de mercadería. Como por ¿verdad? ejemplo lo tiene el Brasil. El Claro. Brasil tiene este comentario que hace Víctor, ¿verdad? Entonces ahí sí, o sea, si no Ajá. tendríamos una disponibilidad 100%, hay algún inconveniente con internet o la energía eléctrica Ah, sí. para el comercio. Para el Bueno, comercio. ese no va a ser la metodología o el método que va a utilizar Paraguay. Ya. Es un sistema offline, o sea que el comercio se va a desarrollar, va a haber el traspaso de mercadería Sí. y la empresa va a tener entre 2 y 3 días para transmitirnos esa información. Ajá. Pero quisiera dejarle con la doctora para que comente un poco nuestra ruta crítica, que es algo que la viceministra sí quiere tener en el 2018 la primera factura electrónica. Ya, en un ratito nada más vamos a hablar sobre eso y también vamos a hablar sobre las modificaciones o Del la sistema o la Marangatu. actualización, no sé. La actualización del sistema Marangatu. Marangatu, ¿no? Señor, no tenemos nada que, ni un Ok. consejito. Bueno, vamos a hacer una pausa. Es la última, ¿eh? La última ya. Ya volvemos. Ya venimos. Bueno, estamos justamente hablando. Ahora la doctora de Y la del asesora padre quería jurídica decir algo. del padre ibas a agregar algo, ¿no? Por un lado, y también hablamos después sobre la actualización del sistema Marangatu. Marangatu. Sí, adicionalmente para el caso de facturación electrónica, así como señaló Víctor, ¿verdad? No Sí. solamente representa un ahorro administrativo para los contribuyentes en materia de almacenamiento de sus documentos, la preservación que hoy la ley nos obliga a guardar los documentos por Durante un plazo 10 de años. 5 Ah, años, 5 años. ¿verdad? Que es el plazo de prescripción de los impuestos, sino que principalmente la factura electrónica también va a permitirle a la administración tributaria prestar cada vez mejores servicios, ¿verdad? Claro. Con el TESACA y específicamente las retenciones virtuales, hoy todos los contribuyentes que son agentes retentores saben que no tienen que presentar sus libros de retenciones porque las retenciones, al ser virtuales, la información ya se encuentra almacenada en el sistema de la SED. La administración tributaria le da mensualmente la preliquidación de sus impuestos y en este caso los agentes de retentores simplemente tienen que verificar que los datos que se condigan realmente con las retenciones que hicieron y pasan a abonar electrónicamente también las retenciones que efectuaron.
Lo mismo obviamente va a ocurrir también con la facturación electrónica y especialmente, por ejemplo, los que somos contribuyentes del IRP siempre nos estamos quejando de juntar una cantidad de papeles, Y sí. ¿verdad? Para poder hacer la rendición de cuentas en la liquidación de nuestros impuestos, que eso obviamente nos va a ahorrar en adelante la facturación electrónica, ¿verdad? Nosotros tenemos un plan bastante optimista de implementación de la facturación electrónica. La Administración Tributaria tiene como propósito emitir o recibir la primera la factura electrónica para el mes de julio del año que viene. 2018, ¿verdad? Ajá. Estamos ahora en un proceso que, como se puede ver acá, de ruta crítica. Ya hemos emitido el decreto, el presidente de la República firmó en septiembre el decreto que implementa el sistema de facturación electrónica. Queremos iniciar la contratación, digamos, de la empresa que nos va a desarrollar el sistema y iniciar el plan piloto en el primer trimestre o finalizado el primer trimestre del año 2018, como para tener justamente aproximadamente o como máximo el 30 de julio la primera factura electrónica emitida en Paraguay. 30 de julio. Bueno, y obviamente para todo esto, ¿y el sistema Maracatú tiene mucho que ver con esto o se maneja por Básicamente, Pedro, el Sí. proyecto es que esto corra, el desarrollo de la factura electrónica, que requiere, por supuesto, un equipamiento enorme, Sí. sin precedentes en el país, corra paralelo con el sistema Maracatú, de manera que no dificulte el proceso del sistema que desarrolla el sistema. Hay que tener en cuenta que el sistema Maracatú está disponibilizado 365 días del año, 24 horas del día, 7 días de la semana, para que el contribuyente actúe y cumpla sus obligaciones tributarias prácticamente sin salir de su domicilio. Nosotros, por ejemplo, ya que preguntas el tema de las mejoras que incorporamos en el sistema Maracatú, desde marzo del año pasado hemos establecido el RUC biométrico, la identificación con las huellas digitales, así como se hace en los aeropuertos, para que el contribuyente una única vez llegue hasta la SED, se le toma las huellas digitales, la foto, participa de una charla para conocer un poco cuáles son sus obligaciones y derechos como contribuyente, y a partir de allí el contribuyente desde su domicilio puede estar interactuando, presentando sus declaraciones juradas mensuales, pagando sus impuestos, conociendo las notificaciones que la SED le hace a través del sistema, el buzón electrónico Marandú, y una enorme cantidad de otras cuestiones como los tutoriales y las gacetillas que estábamos comentando. El sistema Maracatú es un sistema que se pone como ejemplo a nivel internacional por lo completo y lo complejo que es. Nosotros realmente creemos de que el sistema Maracatú nos permite una enorme cantidad de funcionalidades, pero también hay que decirlo, hemos encontrado en el 2013, cuando se inició esta administración, un sistema al que no se le había hecho el mantenimiento en los últimos 4 o 5 años. Esto generaba una enorme cantidad de quejas por parte del contribuyente de que el sistema estaba muy lento, en algunos casos caído el sistema, ¿verdad? Pero esto, gracias a Dios y con un esfuerzo muy grande, con un trabajo muy sostenido que se viene haciendo en los últimos años, ha mermado prácticamente al mínimo. ¿Verdad? Algunas veces el problema no es precisamente del sistema, sino que es el problema de Internet, la conexión de Internet. ¿Y qué pasa con eso? Y todo ese el contribuyente es el que... Pero de cualquier manera, sí, de cualquier manera lo que nosotros recomendamos es que el contribuyente en esos casos tenga un poco de paciencia, espere unas media hora y vuelva a ingresar al sistema. En ningún caso el sistema dejó de funcionar por más de unas pocas horas, en ningún caso. Y este año prácticamente no hubo un solo día en donde el sistema operó, en todo caso, 23 horas y media del día, ¿verdad? Y la incorporación de nuevas funcionalidades es prácticamente continua, no pasa un mes sin que se incorpore un nuevo modelo, un nuevo sistema dentro del Maracatú, como por ejemplo una cuestión muy relevante para los controles que tenemos que estar permanentemente desarrollando, que es la dosificación del timbrado, que lo incorporamos apenas hace un mes atrás. Anteriormente, el contribuyente solicitaba la cantidad de facturas timbradas que consideraba o que decidía pedir, ¿verdad? Pero a partir de los descubrimientos de mega evasión,
nosotros nos dimos cuenta de que había contribuyentes que abusaban, pedían una enorme cantidad de facturas que finalmente no las utilizaban o las utilizaban mal emitiendo facturas falsas. Lo que está estableciendo esta nueva resolución es que al contribuyente primero, al solicitar que se le dé un nuevo timbrado, un nuevo número de facturas, el propio sistema está corriendo los antecedentes del contribuyente. Entonces, a ver, si el contribuyente en el periodo anterior utilizó solamente 500 facturas, ¿cómo es que ahora está pidiendo nuevamente 10.000 facturas? Por ejemplo. Entonces la administración le dice, no, le voy a dar 1.000 facturas, por un ejemplo, ¿verdad? Viceministra, quiero hacer un compromiso público, antes que, bueno, tenemos que irnos un ratito. Sí. Víctor nos habló que en breve van a publicar unas empresas, un tema de un sistema de facturación y eso. Díganme ganar ni de vuelta al programa ese mismo día. Bueno, cuentan a la mañana, vienen acá a la tarde. Le quiero prometer ya, porque ustedes son difíciles que vengan, ¿eh? Les cuesta para venir. Ningún problema, Bueno. ningún problema, Felipe. No, con gusto, como le dijimos, vamos a compaginar, vamos a agendar Dale, eso. genial. El tema de las empresas fantasmas es un tema que a nosotros nos interesa mucho hacer conocer a la ciudadanía. Por eso, justamente porque por eso. estamos hablando de 270 empresas que fueron creadas exclusivamente para proveer a más de 1.000, 2.000 contribuyentes facturas falsas que son utilizadas para aumentar los gastos, aumentar los costos, utilizar el crédito fiscal, en definitiva para evadir impuestos. Entonces el contribuyente necesita saber eso para que a partir de allí tome libremente la decisión de seguir o no operando con una empresa que definitivamente está incumpliendo fuera de la ley. Genial. Así que con gusto vamos a estar ya acá. está. cuando Hecho el ustedes compromiso. Estaba grabado. Hecho el compromiso. Muchas gracias, directora. Gracias, Gracias por venir. Pedro y gracias Felipe. Gracias por venir. También muchas gracias a la viceministra, a la directora jurídica Liz del Padre, muchas gracias Liz, y también a Víctor Gómez de la Fuente, director de Grandes Contribuyentes. Ahí está, señoras y señores, hablando un poco de estos temas. Esperemos que les haya servido también para Sí, aclarar creo que fue a la gente, útil. ¿no? Fue útil. Quedaban muchos temas Es pendientes complicado, igual, pero... es muy técnico el tema Sí, impositivo, pero pero hay que buscarle una bajada para la gente, ¿verdad? ahí está. Bueno, y está el compromiso, por supuesto, ¿no? Sí, público. Nos vemos mañana. Que la pasen Hasta bien. mañana. Chao. Que les vaya bien.